Unidad de Gestión Educativa Local de Ascope. Sesión 4. Objetivos y metas institucionales. Los objetivos vienen a ser los propósitos que orientan la gestión escolar. Estos objetivos tienen que ser realistas, tienen que ser alcanzables, tienen que ser congruentes. Estos objetivos nos indican que se plantean a partir del hallazgo encontrado en el diagnóstico. Como ustedes saben, ustedes han hallado información cuantitativa en su diagnóstico de los diferentes compromisos de gestión escolar. Además de ello, estos se relacionan con la identidad institucional y otros instrumentos de gestión escolar. Para formular los objetivos debemos tener en cuenta tres elementos básicos o características que tienen que tener los objetivos. La primera es que debe tener un verbo, un contenido y una condición. Cuando hablamos de verbo puede ser mejorar, incrementar o cualquiera de otros que usted considere. El contenido se refiere en este caso a logros de aprendizaje o la permanencia o culminación oportuna relacionado a los resultados que queremos lograr. Y la condición podría ser pertinentes al contexto escolar, evitar el abandono escolar o identificar riesgos o rezago de abandono escolar. Entonces vamos a poner un ejemplo cómo ustedes tendrían que formular sus objetivos. Por ejemplo, mejorar está el verbo, el nivel de logros de aprendizaje es el contenido y para el logro del perfil de egreso en el grado y ciclo está la condición. Otro ejemplo, garantizar, verbo, la permanencia y la culminación oportuna que vendría a ser contenido y la condición con el fin de evitar el abandono escolar. Ustedes deben de proponer un objetivo estratégico para cada compromiso de gestión escolar. Obviamente teniendo estas tres características. Las metas. Las metas vienen a ser expresiones verificables, o sea, son cuantitativas, mientras que los objetivos son expresiones cualitativas. A nuestras expresiones cualitativas, que son los objetivos, tenemos que cuantificarlas a través de las metas, o sea, colocarle un número que vamos a poder alcanzar. Ahora, estas metas se plantean a través de los indicadores de seguimiento y a través de las prácticas de gestión. Estos indicadores de seguimiento o práctica de gestión lo podemos encontrar en la guía de gestión escolar que se encuentra en la información complementaria del curso. Vamos a ver cuáles son esos indicadores de seguimiento. En este caso, incremento de porcentaje en el nivel de logro destacado de la evaluación docente o satisfactorio en las evaluaciones estandarizadas. La reducción del número de porcentajes de estudiantes que se ubican en el menor nivel de logro, o sea, en inicio de las evaluaciones docentes o las estandarizadas. Además de ello, tienes que ver la reducción del número de porcentajes de estudiantes que interrumpen sus estudios. En este caso no incluye traslados, con relación al número de matriculados en el periodo del año lectivo. Entonces, tenemos que plantear metas orientadas a cada uno de estos indicadores de seguimiento. ¿Por qué? Porque en el diagnóstico tú también has hallado, en este caso, tu línea de base, mencionando, identificando estos indicadores de seguimiento. Las prácticas de gestión están orientadas a los compromisos: 3 de color rojo, condiciones operativas; 4 de color verde, la práctica pedagógica; y 5 de gestión de bienestar. Cuando hablamos de condiciones operativas, tú tienes que plantear metas orientadas a lo que es la elaboración, difusión de la calendarización, que tiene que ver con el cumplimiento de las horas lectivas, la gestión oportuna de la matrícula, el seguimiento, asistencia y puntualidad del personal docente y estudiantes, los espacios saludables, seguros y accesibles, que tiene que ver con lo que es la identificación de zonas seguras, ¿no? La entrega oportuna y promoción de materiales educativos o la gestión de mantenimiento e infraestructura. Para el compromiso 4 tienes que ver los espacios de trabajo colegiado, el monitoreo de la práctica pedagógica, la estrategia para estudiantes en situación de riesgo y estrategia de desarrollo de competencias profesionales en los docentes. Y para el compromiso 5 tienes que ver los espacios de participación democrática y la promoción de la convivencia, normas de convivencia, acciones de prevención y atención de violencia, y también el tema de establecer una red de aliados de protección y el acompañamiento tutorial. Todas estas prácticas de gestión, en tu diagnóstico usted ha determinado su línea de base. Entonces, una vez que tú tienes tu línea de base, vas a tener
que plantear tus metas en forma cuantitativa de acuerdo a la vigencia de tu PI, que puede ser de 3 o 5 años. Las metas tienen características. Estas metas nos dicen que deben de ser específicas, tienen que ser medibles, tienen que ser alcanzables, relevantes y a la misma vez tienen que estar en un determinado tiempo. Vamos a ver un ejemplo cómo proponemos una meta a partir primero del objetivo. Ya tenemos el objetivo, que es mejorar el nivel de logro de aprendizajes correspondientes a las demandas, el contexto y las características propias de las y los estudiantes para el logro del perfil de egreso en el grado y ciclo. Este objetivo es cualitativo. Vemos el indicador de seguimiento, que vendría a ser el porcentaje de estudiantes que se ubican en el menor nivel de desempeño, o sea que haya un decremento, que haya menos estudiantes en el nivel de inicio. Y vamos a ver cómo planteamos un indicador, o sea, vamos a cuantificar lo que el objetivo quiere lograr. Para eso se plantean las metas, obviamente teniendo estas características. Vemos el ejemplo. Dice, al cuarto año, o sea, el 2027, tiene 3 años de duración este PI, estamos hablando del tiempo, o sea, temporal, va a reducir el 6%, ya estamos hablando medible, el porcentaje de estudiantes que se ubican en el menor nivel de desempeño de la ESA en primaria y secundaria en matemática. Ya estamos hablando de algo específico, en el área específica de matemática, que puede ser bien en primaria o secundaria, ¿de acuerdo? Con respecto al resultado del año anterior, en este caso el resultado del año anterior es 18, ¿no? Entonces dice que va a reducir 6%. Vamos hablando que va a llegar a 12% al término de 3 años, ¿no? Y va a ser relevante porque cada año, en todo caso, va a reducir, en este caso, 2%, ¿no? O sea, significa que va a haber menos estudiantes en el nivel en inicio. Entonces, recordemos que las metas tienen que tener estas características y tienen que ser cuantificables. Vamos a ver aquí en el PI, tú tienes que plantear este cuadro donde tiene que estar tu objetivo institucional, el indicador de seguimiento y las metas que te vas a proponer, ¿de acuerdo? Obviamente que aquí hay que plantear objetivos por cada compromiso de gestión escolar. Vemos en el ejemplo que es mejorar el nivel de logro de aprendizaje, que es el objetivo institucional, la parte cualitativa. Voy a colocar los indicadores de seguimiento, que son en este caso incremento en logro destacado de evaluación docente, incremento en logros satisfactorios en estandarizadas, que pueden ser la ESE, la muestral o la regional, reducir el número de porcentaje de estudiantes que están en inicio en evaluaciones propias de la IE, y también reducir el nivel de logro en inicio en las evaluaciones estandarizadas. Aquí se plantean algunos ejemplos, ustedes tendrían que ir planteando varias en función a su análisis, ¿no?, de las áreas priorizadas y de las competencias. Por ejemplo, en el 2027, esto a lo largo de tiempo, va a incrementar el 9% del porcentaje de estudiantes que se ubican en el nivel destacado. Vamos a decir que va a ser medible de las evaluaciones docentes. De la competencia, lee diversos tipos de textos, estamos siendo específicos, ¿no?, de primero a quinto grado de secundaria con respecto al año anterior, o sea, de 28.7. En otras palabras, va a subir 9% más sobre este 28. Entonces está siendo, en este caso, también alcanzable. Otro ejemplo, en este caso, que tiene que ver con incremento ya de la evaluación estandarizada. En 2027 va a incrementar 6% en nivel satisfactorio en la evaluación muestral en ciencia y tecnología en segundo grado con respecto al resultado anterior, o sea, 14.3. Si va a incrementar 6, estaría llegando a 20.3. Igual para la reducción también tendríamos que ver aquí otro ejemplo de evaluación censal regional, tomando como base el diagnóstico de la evaluación censal. 2027 va a incrementar 8%, ¿no?, en satisfactorio y ciencias sociales en relación a 5.27. ¿De dónde obtengo yo este resultado anterior? Tiene que ver con mi línea base que establezco en mi diagnóstico. O sea, cuando yo he determinado qué he logrado, ahí he puesto en forma cuantitativa, en este caso, el porcentaje que he logrado, la cantidad que he realizado, ¿de acuerdo? Aquí hay otro ejemplo, por ejemplo, para reducir, ¿no? El indicador es reducir el número de porcentajes en el nivel inicio. O sea, en 2027 va a reducir 8%, ¿no?, de estudiantes que se ubican en el nivel inicio de evaluaciones docentes, en referencia, en este caso, al año anterior, que es 40.5, y en la competencia resuelve problemas de probabilidad, equivalencia y cambio. Entonces, si nos damos cuenta, de 40 menos 8 va a reducir, en este caso, un 32.5%. Aquí hay otro ejemplo
En 2027 va a reducir 6%, va a reducir en el nivel de inicio, en el semestral, en lectura específicamente en segundo grado, ¿no? Con respecto al año anterior. Y aquí hay otro ejemplo que va a reducir 9% en el nivel de inicio en la evaluación censal regional con respecto, en este caso, el 66% que ha obtenido en lectura. Entonces, así usted va a tener que plantear sus metas por cada compromiso de desempeño y por cada objetivo institucional, teniendo en cuenta, en el caso del compromiso 1 y 2, los indicadores de seguimiento. Vamos a ver por el compromiso 2, el objetivo es garantizar la permanencia, y el indicador, un solo indicador de seguimiento aquí es que la reducción del número de porcentajes que abandonan sus estudios. La meta sería que va a reducir a 0% que abandonan con respecto al resultado del año 4.7. Este 4.7 está en mi diagnóstico, por lo tanto va a reducir 0%, o sea que ningún estudiante puede abandonar. También acá he identificado que va a reducir a 0%, en este caso, estudiantes que pasan a recuperación con respecto al resultado que tenía un 2%, ¿no? Entonces, en ese sentido se plantea las metas cuantificando lo que hemos planteado en estos objetivos institucionales, teniendo en cuenta para el compromiso 1 y 2 los indicadores de seguimiento. Vamos a ver ahora un ejemplo para el compromiso 3, que es el objetivo institucional, asegurar la gestión de condiciones operativas. Aquí ya no va indicadores de seguimiento, sino van prácticas de gestión. Y para el compromiso 3 tenemos varias. Por ejemplo, elaboración y difusión de la calendarización. Aquí está un ejemplo de una meta. En 2020 va a incrementar 15% en cumplimiento total de dosis lectivas respecto al resultado del año anterior. O sea, había llegado a 85%. Va a llegar en 3 años a 100%, ¿no? Igual, para la gestión oportuna de matrícula, aquí el colegio había encontrado 90%. Entonces, en el 2027, o sea, de aquí 3 años, va a incrementar 10%, ¿no? Para la matrícula oportuna en el CIAGIE, ¿ya? Para seguimiento y asistencia, de igual manera, tenía 70% en su línea de base, sin embargo va a incrementar 30% en 3 años, ¿no? Con la asistencia de los estudiantes. Igual para el mantenimiento de espacios seguros, había tenido un 85% que habían zonas seguras señalizadas, sin embargo en 3 años va a incrementar un 15%. De igual manera para el tema de entrega de promoción de materiales, que había encontrado solamente que el 70% hacen uso o cuentan con el material educativo, sin embargo se plantea 30% más poder incrementar para llegar al 100% en 3 años. Y también para la gestión de mantenimiento de igual manera. Vamos a ver un ejemplo para el compromiso 4. El objetivo está fortalecer la práctica pedagógica. Prácticas de gestión relacionadas al compromiso 4 tienen que ver con el trabajo colegiado, por ejemplo. Este colegio ha encontrado que solamente había hecho 3 guías, por lo tanto va a incrementar 17 guías más en 3 años, ¿no? Igual, para el tema de las reuniones de trabajo colegiado solamente habían hecho 10, pero va a incrementar 10 reuniones más en 3 años, significa que va a llegar a 20, ¿no? Igual sucede para la siguiente práctica de gestión, que es monitorear la práctica pedagógica. Este colegio solamente había hecho una visita por cada docente, por lo tanto va a incrementar 2 visitas de monitoreo, en este caso para los docentes en 3 años, ¿no? Igual sucede para el desarrollo de estrategias de atención a estudiantes en situación de riesgo. Habían encontrado 10%, entonces lo que van a hacer es implementar la atención a 40%, o sea, por ciento más, ¿no? Para brindar reforzamiento escolar. Y implementación de las estrategias del currículo nacional de igual manera, y implementación de las competencias. Este colegio no había hecho 0, o sea, 0 acciones de formación, por lo tanto va a ser 5 acciones formativas en 3 años para poder. Entonces aquí ustedes pueden ver algunos ejemplos de las metas, cómo tendrían que plantear. Recuerden de que cada práctica de gestión puede tener 1, 2 o varias metas en función a tu diagnóstico. Tú has encontrado un diagnóstico, una línea de base, y tendrías que plantear en función a ello. Para el compromiso 5 vamos a ver los ejemplos. Acá dice asegurar la convivencia escolar como objetivo institucional. La práctica de gestión para el compromiso 5 es el tema de fortalecer espacios de participación. Este colegio había en su línea de base estableció 4 campañas nomás, sin embargo en 3 años y al 2020 va a incrementar, dice, a 10 campañas sobre el buen trato, ¿no? En el tema de las normas de convivencia, este colegio tendría que plantear su indicador, y no he puesto en un ejemplo, pero sí en acciones de prevención de violencia escolar tenemos un ejemplo de metas. 3 charlas no me había realizado, sin embargo va a incrementar a 9 charlas en 3 años, ¿no? Sobre la violencia escolar.
¿ya? Atención oportuna de casos, por ejemplo, solamente había dado atención a 40%, sin embargo lo que quiere es incrementar la atención al 80% de casos de violencia escolar que se presenten durante 3 años. Para el tema de una red de protección tendría que plantear usted sus indicadores, y para el fortalecimiento de la tutoría de igual manera. Entonces hasta ahí tenemos ejemplos de cómo plantear metas teniendo en cuenta las características. Recuerden que las metas se cuantifican y los objetivos vienen a ser la parte cualitativa, ¿no? Ya tienen, saben, su estructura, que tiene el verbo, el contenido y la condición, ¿no? Y se recomienda que se plantee un objetivo estratégico por cada compromiso. Una vez que tú has planteado tus objetivos en función a indicadores de seguimiento, prácticas de gestión, y has planteado tus metas y has cuantificado, ahora estas metas tienes que anualizarlas según la vigencia de tu PI. Este PI tiene una vigencia de 3 años, por lo tanto tendría que plantear metas para el 25, 26 y 27, entendiendo que este año está elaborando, ¿no? Entonces, para el compromiso 1, bajo la meta y digo, ¿no? En el 2027 va a incrementar 9% en nivel destacado en la competencia LE, con referencia al resultado del año anterior, en este caso el 28.7. Entonces su indicador de seguimiento es incremento, o sea, va a incrementar, ¿no? Su fuente, el acta de evaluación, porque es una evaluación docente, y la línea base que ha estado en sus fortalezas que ha identificado es que estos estudiantes han llegado al 28.7%. Por lo tanto, va a incrementar 9% más en 3 años. Significa que el 28 va a pasar a 37.7%, que vendría a ser la meta de aquí al 2027. Para ello, tiene que anualizar. O sea, si tengo 28.7, ¿cuánto voy a crecer el primer año? ¿Cuánto el segundo y cuánto el tercero? Si vemos de aquí de 28.7, 2025 va a crecer a 31.7%, o sea, 3 puntos porcentuales. De ahí en 2026, 3 más, llegaría a 34.7. Y de ahí 3 más para llegar al 37.7. Esa es la lógica como ustedes tendrían que analizar sus metas. Vemos otro ejemplo. Aquí, por ejemplo, 6% va a incrementar en la evaluación muestral en satisfactorio y en ciencia y tecnología. Aquí el indicador ya es incremento de estudiantes satisfactorio en evaluación estandarizada, que es muy distinto al anterior. Su fuente es la UMC, la S, y su línea de base es 14.3. Si va a haber un incremento de ¿cuánto dice? De 6, significa que 14 va a llegar a 20.3. ¿Cuánto anualmente va a crecer? Está planteándose 2%. Entonces de 14 el primer año llega a 16, el siguiente año más 2 va a llegar a 18 y el tercer año va a llegar a 20, que es la meta. Y así usted tendría que ir planteando para cada uno de sus metas que usted ha podido, en este caso, cuantificar. Aquí hay otro ejemplo que podemos ver con el área de ciencias sociales de evaluación censal regional. Va a crecer 8%, su mismo indicador de seguimiento es el incremento en logro satisfactorio de evaluación estandarizada. Su fuente de verificación es el reporte de la gerencia regional. En la área de ciencias sociales, su línea de base es 5.27, va a incrementar 8, o sea, va a llegar a 13.27. Por lo tanto, el primer año llegará de 5 a 7.27, luego 10.27 y 13.27. Recuerda que las metas tienen que ser medibles y alcanzables, realistas, ¿de acuerdo? Vamos a ver ahora en el compromiso 2 cómo estaríamos analizando. Bajo lo que es la meta, en este caso 0%, va a plantearse en 3 años el indicador de seguimiento y la reducción de porcentajes que abandonen los estudios. Su fuente de verificación la nómina, y su línea de base es 4.7, o sea, 4 estudiantes que habían abandonado. Por lo tanto, su meta es, el primer año va a llegar a 0%, es decir, los 4%. Entonces, de 4 que tenía, el primer año va a reducir sus 4.7%. El siguiente año se va a mantener 0 y el siguiente 0% va a mantener. O sea, ningún estudiante va a abandonar sus estudios. Entonces, en ese sentido, usted va a tener que ir planteando o anualizando sus metas. Vamos a ver de otro compromiso, en este caso con el tema de estudiantes que requieren recuperación. Tenía un 2%, entonces el primer año va a reducirse 2% y al final va a quedar con 2026-2027 con 0%. Vamos para el compromiso 3. Si usted observa, aquí va a incrementar el 15% de cumplimiento de electivas. ¿Por qué? Porque había encontrado que era 85. Su práctica de gestión ya no es indicador de seguimiento, sino práctica de gestión, tiene que ver con la calendarización. Su fuente de verificación, los informes de horas efectivas. Su línea de base era 85, va a incrementar 15% en 3 años, o sea, va a llegar a 100%.
Desde 85, este colegio se plantea que ese 15% lo va a dar el primer año. O sea, el primer año lo piensa lograr y está bien, ¿no? Entonces el segundo año va a seguir manteniendo 100 y el tercer año va a seguir manteniendo 100%. De igual manera con el tema de la asistencia. De 70 va a incrementar a 30% más en 3 años. Acá la práctica de gestión es seguimiento de la asistencia y puntualidad, fuentes, reporte de su asistencia, y de 70 va a crecer 30%, o sea, su meta va a ser al 100%. El primer año va a crecer, en este caso dice 15%, o sea, 70 pasa a 85%, el siguiente año va a estar 100% y el 2027 va a mantenerse 100%. Igual con el tema de los espacios de zonas seguras, tenía un 85% y va a incrementar el 15%. La práctica de gestión tiene que ver con mantenimientos, espacios seguros y salubres, informe de ejecución del plan de evacuación, su línea va a ser 85, los 15 va a lograrlo en 3 años, 100%. Pero este colegio, como ven, que es una situación de fácil manejo, entonces se plantea que ese 15% lo va a hacer el primer año, por eso que se plantea que el 2025 va a llegar al 100% y luego va a mantener 2026 y 2027 en 100%. Vamos a ver un ejemplo de metas anualizadas del compromiso 4. Este colegio encontró que solamente ha hecho 3 guías, pero piensa incrementar 17 guías más. Su práctica de gestión, la generación de espacios de trabajo colegiado, la fuente de decisión, actas de reunión. Su línea base de 3 va a crecer 17 más, o sea, va a llegar a 20. Entonces, de 3 guías, el primer año va a llegar 3 más, va a llegar a 6. El siguiente año va a sumar, en este caso, 7 más. Y el último año, 7 más, a llegar a 20. Entonces, en 3 años va a realizar sus 20 guías. De igual manera, con el tema de monitoreo, solamente habían programado una visita por monitoreo. Por lo tanto, la práctica de gestión es monitoreo de la práctica pedagógica, fuentes, fichas de monitoreo, una visita por docente, por lo tanto piensa hacer 3 visitas por docente. El primer año va a hacer 2 visitas por docente, el siguiente año 3 y va a mantener 3, ¿no? Obviamente por la cantidad va a ser el total que va a realizar. De igual manera sucede con las sesiones formativas, tenía 0, pero acá va a tener 5 sesiones formativas. La práctica de gestión es implementación de desarrollo de competencias docentes, los informes. De 0 va a ser a 5, el primer año va a ser 2 sesiones formativas, el segundo año 4 y el tercer año 5 para cumplir la meta. Entonces, como ustedes pueden ver, a partir de la línea de base del diagnóstico planteo las metas, teniendo en cuenta qué cosas, mis metas según las características. Vamos a ver un ejemplo del compromiso 5, donde dice que hoy ha detectado que he hecho 4 campañas nada más, pero va a incrementar a 10. La práctica de gestión es espacios de participación democrática, fuente de verificación, informe del Comité de Gestión y Bienestar. De 4 va a ser 10 más, significa que va a llegar a 14. Por lo tanto, si el primer año, si había hecho 4 campañas, el primer año va a ser una más, o sea, va a llegar a 5. El siguiente va a ser 5 más a 10 y al final va a ser 4 más, que va a llegar a 14, ¿no? Que esa es su meta que tendría que lograrlo. Igual sucede con el tema de las charlas de prevención de violencia escolar. He hecho solamente 3, pero va a incrementar a 3. Aquí son las prácticas de gestión, acciones de prevención de la violencia, informe del comité, de 3 va a llegar a 12, más 9 son 12. Y el primer año de 3 va a incrementar 1 más, va a ser 4, el siguiente 4 más 8 y al final va a llegar a 12. Y así podemos ir viendo cómo vamos planteando metas y vamos anualizando. Entonces, así es como ustedes, estimados directivos, tienen que ustedes determinar sus objetivos, que es la parte cualitativa, para cada compromiso de gestión escolar, y tienen que plantear sus metas, que es la parte cuantificable, a partir de la línea de base del diagnóstico que usted ha podido hallar como parte de sus fortalezas, ¿no? Y analizarlas según la vigencia de su PEI. Programa de formación de directivos de la UGEL Ascope.